esta mesa de diálogo que va a sacar chispas. Le agradezco mucho a Julieta Ramírez, diputada de Morena por Baja California, que nos acompañe en esta mesa de diálogo, una de las legisladoras más jóvenes y a quien respetamos y admiramos. ¿Cómo le va, diputada Julieta Ramírez? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muy contenta. Vengo llegando aquí a Ciudad de México, voy bajando del avión y corriendo, me vine a mi departamento para poder estar contigo, Vicente. Muy contenta y saludos a todo tu equipo. ¿Avión comercial o avión privado? Avión comercial, por supuesto. Ya ve que andan los escándalos con todo, y luego platicamos de eso. Saludo también a Itzul Barrera, abogada, analista política, feminista, activista, a quien me da mucho gusto saludar y que sea la primera de muchas oportunidades. ¿Cómo le va, abogada? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, Vicente. Mucho gusto conocerte y saludos a la diputada y a nuestra otra invitada que también tengo una relación muy bonita con ella, compañeras. Pues ya debe de llegar en cualquier momento Andrea Chávez, la más joven de las diputadas en esta legislatura, pero vamos adelantándole si le parece, porque hay muchos temas a tratar. Por cierto, ¿cómo ven esto del escándalo por la boda de Santiago Nieto, Carla Humphrey, la consejera del INE en Guatemala, que la boda en sí no debe de generar el escándalo, sino las bases de la cuarta transformación que pudieran haber sido, no sé si violadas es la palabra, de la austeridad republicana, pues. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice en la mañanera que el servidor público debe de evitar estas situaciones, en referencia a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey y todo el ruido que se ha venido detrás, con invitados, algunos muy cuestionados hasta por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Su opinión, diputada Julieta Ramírez. Bueno, como bien lo dijo el presidente, hay que recordarles a los servidores públicos que definitivamente se tiene que vivir bajo los principios de la austeridad y de la justa medianía. Sabemos también que el doctor Santiago Nieto es una persona que había sido advertida de un posible atentado, ha comentado que este motivo fue el que los hizo hacer esta celebración en Guatemala. Sin embargo, bueno, desde aquí no seremos omisos ante ello y tampoco abriremos o pondremos pues, una venda y definitivamente, aunque el doctor Santiago Nieto lo queremos mucho, es una persona que ha hecho un gran esfuerzo por el combate a la corrupción y el lavado de dinero en este país, pues su servidora como diputada federal, tengo plena conciencia que en todo momento se proyecta algo, en todo momento se comunica y este tipo de acciones, pues lamentablemente de alguna manera laceran la imagen en general que tiene nuestro partido, nuestro movimiento y ojalá nos sirva de reflexión a todos y todos para que podamos seguir adelante con nuestra labor, que sin duda sabemos que no tiene nada que ver con las capacidades del doctor, pero la forma de comunicarnos y aunque sea también un asunto totalmente privado como es la celebración de su boda, pues no deja de ser un tema que se controvierte y se vuelve en un asunto público. Así es, y bueno, hay que decir que nadie se salva del juicio implacable del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo cuando se trata de lo moral. Y yo te pregunto, abogada, tu opinión en este sentido, que cada quien hace con su dinero lo que le da la gana, pero cuando le apuestas por la cuarta transformación, cuando le apuestas por seguir el camino que va mostrando un presidente que se sube a aviones comerciales, que pide austeridad, que está luchando por estas cosas, creo que ahí está el debate, ¿no? Tanto para Paola Félix Díaz,
la hoy exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, y el propio Santiago Nieto, que creo que queda, no sé si vulnerable es la palabra, Itzul, pero ¿cómo? ¿Cómo investigas a muchos de esos relevantes personajes que son invitados a tu boda y que por ende asumes que son pues muy amigos tuyos, porque uno no invita a la boda a cualquier persona, ¿no? ¿Qué piensas, abogada? Pues primero yo creo que retomo un poco lo que decía sobre cómo Andrés Manuel siempre ha sido implacable con todas y con todos quienes pues no demuestran el compromiso con con la cuarta transformación. Hoy rescato lo que decía citando a Benito Juárez, ¿no? Sí. Que pues los servidores públicos deben de aprender como a vivir en la justa medianía, que también es lo que comentaba nuestra diputada. Y parte de ello, lo más importante siempre ha sido que no importa el personaje que sea, si sea de nuestro movimiento o no, él ha sido muy claro respecto a los principios por los que se fundó el movimiento y que él no estará de acuerdo en quienes no lo hagan así, ¿no? Sea o no sea pues de nuestro movimiento. Por eso me parece importante que nunca ningún presidente había sido así. O sea, cuando alguien participaba en su partido, pues permanecía callado cuando sucedían cosas por el estilo y pues Andrés Manuel se ha caracterizado siempre por señalar al interior y al exterior las conductas que pues moralmente no se ven bien. Claro que el tema de la boda es un tema personal, pero sí rescatamos como el incidente del avión privado, todo esto que sucedió del dinero y de que iba incluso con el director del Universal en este vuelo privado y todas estas cuestiones que habrá que investigar y que incluso el mismo presidente hoy dijo que tenían que ser investigadas. Y pues Santiago, el doctor, pues tendrá que ser, pues ahora sí que congruente con la cuarta transformación y congruente con el cargo que se le ha, que se le ha dado, el que el presidente le ha otorgado para investigar a quienes sean, ¿no? No importa sean sus amigos, amigas o no acudido a su boda, pero será importante medir la congruencia que tiene con el proyecto de Andrés Manuel, independientemente de hayan sido o no pues sus amigos en este evento privado. A ver qué magnitud, qué extensión tiene esto de la boda. Parece ser lujosa en Antigua Guatemala, de la consejera del INE, Carla Humphrey, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, porque ya le costó parte de su carrera a un personaje cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le costó incluso su puesto, su manejo en el círculo íntimo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos a César Yáñez. Y no sé si esto le vaya a costar, le vaya a terminar costando el puesto a Santiago Nieto, pero el presidente no se guardó nada en la mañanera en torno a este tema. Y saludo a la diputada más joven de esta legislatura, Andrea Chávez, que ya le entró también a la mesa de diálogo. Querida Andrea, te mandamos un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Querido Vicente, primero una disculpa por llegar a esta hora, venía corriendo, se me atrasó Fue culpa de Abraham, yo lo sé. Yo creo que sí, siempre todo es culpa de Abraham, todos dicen que es mi único defecto, entonces yo comparto eso. Oye, pero con el tema que están tratando, quiero decirte, querido Vicente, que yo me sumo al argumento que han dado mis compañeras. Se las saludo, por supuesto, a las dos, las admiro muchísimo, a Julieta, el trabajo que está haciendo en Baja California, particularmente en Mexicali, es de reconocerse. Todas las y los diputados la vemos como un ejemplo a seguir en tierra, en tribuna, desde su curul, con sus productos legislativos. Es ahora sí que pues una legisladora de peso completo. Y por supuesto, ¿qué te voy a decir de mi querida amiga Itzul, quien ha sido compañera en el movimiento feminista obradorista? Que sí habemos feministas obradoristas, no como las feministas estas de la derecha, que pues todas sabemos que su principal bandera es la hipocresía y entonces suéltate la greña, Andrea, échale. Claro, no pueden estar a favor de los derechos de las mujeres. Solamente coyunturalmente llega, por ejemplo, la votación de la interrupción legal del embarazo y por supuesto que no nos acompañan. Hablamos de que miles de mujeres reciban pensiones de parte del gobierno federal y no nos acompañan.
votamos una miscelánea fiscal que pues involucra una tasa cero a los productos de gestión menstrual y no nos acompañan. Entonces, que no se digan feministas, nosotras sí que somos poquitas, somos algunas, pero a mucha honra, muy genuinas, transparentes y bueno, también muy valientes, hay que decirlo, Vicente. Con el tema del que están hablando, el tema de la boda, me sumo al argumento que han dado mis compañeras. Creo que este es un gobierno que representa la austeridad, apretarse el cinturón y bueno, pues necesitamos ser los primeros y las primeras que demos el ejemplo. Yo creo que el tema de la boda estuvo como ensuciado por otros temas, los que ya comentaba Itzul, particularmente el del avión privado. Y bueno, yo no soy quien para pedirle explicaciones a nadie sobre dónde se casa, con quién se casa y cómo se casa, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero decir, Vicente, es que particularmente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago. Bueno, creo que perdimos a Andrea. Vamos a ver si logramos reconectar con ella. Mientras me ayuda el equipo de producción, déjenme agradecerle a Elsa Patricia García Guerra por los 249 pesos de superchat. Dice, tal vez estamos conociendo al verdadero ángel de la justicia. Es una gran decepción, no entiendo por qué invitó a tanto impresentable, dice Elsa Patricia García Guerra. Me imagino que se refiere a personajes como Josefina Vázquez Mota y el propio dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ili Ortiz. A ver, diputada, ¿te desconectaste por algún momento? Sí. Decías que tú no eres quien para pedirle cuentas de dónde se casa, con quién se casa, a nadie. Claro, con quién se casan, dónde se casan. Y bueno, hay una cosa que sí hay que decirlo, Vicente, generó mucho descontento de parte de la población saber que pues un superfuncionario como lo es Santiago Nieto tuvo esta boda en estas condiciones. Creo que pues tendrá que reivindicarse con su actividad. Yo siempre les digo, a ver, hay que revisar cómo le hacen en su función de lo que son. Él es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo ha hecho excelente como titular de la UIF. Hay que reconocérselo. Yo creo que no podemos manchar la carrera de una persona nada más por eso, pero también se vale que si la bandera de nosotras y nosotros es la austeridad, pues seamos nosotras y nosotros los primeros requeridos para poner el ejemplo en este tema, ¿no? Y creo que pues, híjole, a muchas y muchos de nosotros que nos la pasamos todo el rato, por supuesto, presumiendo a nuestro titular de la UIF, Santiago Nieto, pues nos costó un poquito verlo y yo creo que eso lo está revisando y lo tendrá que él valorar. A ver, hablemos sobre todo de lo que vimos el viernes en la comparecencia de Lorenzo Córdoba. Yo reconocía en estos espacios, querida Andrea, de hecho lo tuiteaba antes de que me hackearan mi cuenta de Twitter con cerca de 500,000 de seguidores y por cierto no he podido lograr tener acceso nuevamente a mi cuenta. Ojalá que Twitter nos haga el favor y nos regrese la cuenta, pero retuiteaba o tuiteaba imágenes tanto de Andrea Chávez como de Julieta Ramírez, de las más jóvenes, siendo fuertes, tajantes, con un Lorenzo Córdoba muy sobradito, pero que se llevó una tunda de muchos de ustedes que con justa razón le dicen, hablando de austeridad republicana, ¿cómo carajos le damos cuentas al país de tantos pobres de que ellos ganen tanto dinero y que además hagan su chamba, creo yo, nos queden a deber mal? Ahí estamos viendo precisamente una imagen tuya, Andrea, bájate el sueldo, y en ese sentido también, Julieta Ramírez, tú le decías, Lorenzo, bájate el sueldo. ¿Cómo se vivió esta jornada con un Lorenzo Córdoba burlón, sobrado, soberbio? Julieta, ¿cuál es tu lectura, ahora sí que tu reporte de lo que vimos a la distancia muchos el viernes? En primer lugar, en todo momento vivimos
pues, el hartazgo de la población, es decir, seguramente mi compañera diputada Andrea, su servidora, estuvimos recibiendo mensajes todo el día de díganle esto, reclámenle tal cosa, ya es tiempo de recriminarle que no ha cumplido la ley. En primer lugar, se vio una jornada llena pues, de cuestiones absurdas, de mentiras, de compadrazgo entre el titular del INE, que se supone que tiene que ser imparcial, y los partidos del viejo régimen. Es decir, como tú lo dijiste, Vicente, sobrado, pues un funcionario que por más que se pare en la primera intervención, haga un discurso disque pulcro, que alguien se lo hizo, pues finalmente tiene muy poca congruencia en su persona y muy poca legitimidad. ¿Por qué? En primer lugar, recordemos la triste y lamentable grabación que se filtró allá por el 2015, cuando él se burlaba de forma racista de los grupos indígenas que pedían cuotas para que ellos pudieran participar en las elecciones. Luego vimos a un Lorenzo Córdoba ahí en la tribuna diciendo que gracias a él son las cuotas de los candidatos y candidatas de las comunidades indígenas. Fíjense nomás. Luego vimos a un Vicente, me confundo, a un No, ¿qué pasó? Córdoba. ¿Qué pasó, Julieta? Me vas a correr, ya no me vas a volver a invitar, perdón. Está bueno que no te caiga bien, diputada, pero no me confundas con Lorenzo Córdoba. No, perdóname. No, a un Lorenzo Córdoba hablando de democracia. Imagínense nomás, hablando de democracia, cuando en los últimos días se le ha visto reunido con Claudio X González, con Gustavo de Hoyos, con Cuadri, con la coalición Va por México, y donde hasta se escucha que pudiera ser candidato presidencial. Es decir, ¿de qué democracia estamos hablando? Creo que es una muy distinta a la que él está hablando. Un Lorenzo Córdoba que le removió a Morena más de 30 candidaturas, esto nada más a diputados, más las candidaturas de gobernadores, como fueron el caso de Michoacán, como fue el caso de Guerrero, a un Lorenzo Córdoba, pues ya muy desgastado por la opinión y la imagen pública, que trató de frenar la consulta popular, la primera consulta popular, que trata constantemente de frenar la próxima consulta de ratificación de mandato. Es decir, a un Lorenzo Córdoba que dijo mentiras en relación a Morena, es decir, el titular del INE, el encargado de velar por la imparcialidad, el árbitro de las elecciones, parado en la tribuna diciendo que Morena no había entregado cierta cantidad de las prerrogativas, el único partido político que se comprometió a entregar la mitad de sus prerrogativas para las vacunas. Bueno, el titular del INE parado ahí enfrente hablando mal de ese partido político. Creo que estamos en un momento que evidentemente lo tenemos que señalar, porque es una burla que el titular del órgano imparcial, el velador de nuestras elecciones, pues haga este tipo de comentarios tan absurdos y tan alejados de la congruencia y del profesionalismo que requiere su puesto. Entonces, y ya para terminar esta intervención, digo, seguimos exigiéndole a Lorenzo Córdoba que él mismo cumpla la ley y se reduzca el sueldo, porque vimos a un Lorenzo Córdoba pues dándose golpes de pecho diciendo que la reducción de sueldos fue una decisión unilateral del gobierno federal y que por lo tanto atentaba contra los derechos laborales de los consejeros presidentes del INE, y que por lo tanto había que hacer un juicio y que la Corte decidiera si se bajaban o no se bajaban el sueldo. Que sea congruente con la institución que representa, que cumpla la ley, se reduzca el sueldo, y que igual que muchos servidores y servidoras públicas de esta nación actúe en justa medianía y con los principios de austeridad por los que tanta gente ha luchado y por los que el pueblo de México justamente votó por Morena. Sin más, para que mis compañeras también participen. Claro, antes de ir con Itzul Barrera, te pregunto a ti, Andrea Chávez, porque tú le das la bienvenida, eres elegida para darle la bienvenida, como se hace en estas comparecencias, a los funcionarios, a Lorenzo Córdoba. ¿Qué te pareció? ¿Cómo llegó Lorenzo Córdoba? ¿Exagero que yo lo vi muy soberbio, muy sobradito? Sí, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cada que viene algún secretario de Estado, secretaria de Estado, algún compareciente en general,
por protocolo tiene que nombrar a representantes de los grupos parlamentarios para recibir a esta persona, ¿no? Si fuera, por ejemplo, temas de economía, llegaría Tatiana Cloutier, pues se haría una comitiva de acompañamiento. Si fuera, no sé, ahora Dan Augusto, también se haría una comitiva de acompañamiento. Y ahora, pues, yo fui elegida por la mesa directiva junto con el exalcalde de Los Mochis, Sinaloa, Billy Chapman, para, pues, acompañar a Lorenzo Córdoba, el consejero ¿Billy Chapman presidente. es diputado? ¿Cómo? ¿Billy Chapman es diputado? Federal. Es diputado. Dios mío, de mi vida, de mi amor. Es diputado federal. Y bueno, lo acompañamos. Fuimos electos por la mesa directiva, sí. Desconozco la manera de elegir de la mesa directiva. No sé si es de manera aleatoria, no sé si le piden a los coordinadores de los grupos parlamentarios, pero fui electa para pues acompañarlo. Y entonces tenemos que recibirlo en un salón de protocolo que hay. Llegamos con Lorenzo Córdoba. Y yo lo noté nervioso, Vicente, al inicio, muy nervioso, de hecho. Cuando yo llego, le digo, Andrea Chávez, de Ciudad Juárez, me dice, te sigo en redes, así me dijo. Y le dije, ya sé, solo para contradecirme. Y él me dijo, pero con mucho respeto. Y le dije yo, esta comparecencia va a ser con mucho respeto, porque yo sabía que mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario de Morena habían preparado intervenciones muy buenas, con preguntas muy buenas, con datos concretos y además tomando en cuenta la opinión de pues el pueblo de México. Decirte que las preguntas de la 4T en tribuna versaron sobre distintos temas, pero en primer lugar, por supuesto, sobre pues la parcialidad, la falta de neutralidad y de objetividad que ha demostrado el Instituto Nacional Electoral, particularmente el consejero presidente y otros consejeros, como lo es Ciro Murayama, por ejemplo, ¿no? Y entonces, él nos pedía pruebas y nosotros le decíamos, pues para muestra un botón, ¿qué pasó con nuestros candidatos de Guerrero y de Michoacán? Por cantidades ínfimas de dinero, muy pequeñitas. Sin embargo, con el candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León, pues a pesar de que se comprobó que gastó muchísimo más que su tope de campaña le permitía y además no conocemos pues el origen de esos recursos, a él no se le tocó ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y entonces, primero cuestionamos eso. No hubo ni una sola contestación de parte de él. Luego también, por supuesto, el boicot claro que hubo el 1 de agosto contra el ejercicio de consulta popular para preguntarnos al pueblo de México si queríamos o no enjuiciar a 5 expresidentes de la República. La pregunta estaba redactada de otra manera. Le preguntamos sobre por qué si tenían recursos para instalar la totalidad de las casillas, solo se habían instalado 1/3 de las casillas, porque no habían habido casillas especiales, porque nuestra comunidad migrante en el exterior no había podido emitir su opinión, porque bueno, yo creo que eso fue estrategia, porque sabían que la comunidad migrante iba a votar a favor de enjuiciar a los expresidentes, y entonces no contestó tampoco esta pregunta. De hecho, lo único que dijo en esta pregunta fue, es que no teníamos dinero. Imagínate qué cara dura una persona que gana más o menos, entre su salario y aportaciones y percepciones adicionales, 365,501 pesos mensuales. Imagínate qué cara dura. Y luego también le preguntamos sobre un boicot que estamos viendo en el ejercicio del revocatorio de mandato que se habrá de llevar a cabo en marzo, si se recaba el 3% de firmas de la integración de la lista nacional del Instituto Nacional Electoral. Esto es, pues, las personas que tienen su credencial del IFE o del INE. Y tampoco contestó nada sobre esto. Tampoco contestó nada sobre la censura que el Instituto Nacional Electoral pretendió imponer contra las conferencias mañaneras de nuestro presidente. El argumento que había dado el INE para censurar las conferencias mañaneras de nuestro presidente era que eran un panfleto publicitario del gobierno de la 4T, un ejercicio propagandístico, cuando no, es un ejercicio de información. Y claro, el INE no quiere que la gente esté informada porque sabe que mientras la gente está más informada, menos votan a los partidos de oposición
PAN, PRI, PRD, MC. Y luego tampoco contestó sobre el clasismo y el racismo con el que se ha conducido a lo largo de su historia. Recordarán ustedes la filtración de la llamada de la que hablaba justamente la diputada Julieta Ramírez, en donde pues se burló de nuestros pueblos originarios. Imagínense que quien está a cargo de que estén representados nuestros pueblos originarios dentro de los espacios legislativos se haya burlado de ellos, claro. De la gran nación chichimeca se burló, y además esa frase inicia bien dolorosa, dice: las dramáticas reuniones de los padres de Ayotzinapa. Se estaba burlando de los padres de Ayotzinapa, los padres de los 43 normalistas que aún permanecen desaparecidos. Entonces, nada de eso contestó el compareciente, el consejero presidente. Cuando termina su comparecencia, evidentemente las y los diputados de Morena pues estábamos molestos porque él pues toma la tribuna y al inicio de tomar la tribuna le toman protesta a decir verdad, es decir, hace un juramento ante la patria en la máxima tribuna de este país, en uno de los espacios más solemnes, más patrióticos que hay en el país, dentro del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, y aún se atreve a mentir. Pues naturalmente quedamos pues con los ojos abiertos de que necesitamos una reforma político-electoral para, uno, renovar por completo el Instituto Nacional Electoral con nuevas y nuevos consejeros, con un nuevo método de elección de las y los consejeros, ojalá sea un método de elección popular, y claro, o también que creemos un nuevo instituto electoral. Eso quedó pues más que evidente, y a eso nos estamos comprometiendo las y los diputados de Morena. Antes de pedirle una reflexión a Itzul Barrera, un sí o un no a ustedes, legisladoras. Julieta Ramírez, ¿debe renunciar Lorenzo Córdoba? Claro, debió renunciar desde el 2015 con semejante Muy bien. Filtración. Andrea Chávez, ¿debe renunciar este señor? Claro, desde ayer. Bueno, ¿ustedes están a favor del juicio político? Porque ha habido poco respaldo, creo, o no se ha logrado conseguir el respaldo para llevar a juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, como lo propuso Gerardo Fernández Noroña. ¿Ustedes están a favor? ¿Tú estás a favor, Julieta? Así es, claro. ¿Andrea? Cuente conmigo, que cuente conmigo Gerardo Fernández Noroña, él lo sabe. Bueno, a ver, ahorita que estamos los cuatro en pantalla, Itzul Barrera, activista, feminista, abogada, analista, ¿cómo ves este empoderamiento de las mujeres obradoristas? Porque para mí, fíjate, por cierto, Las Bellas y la Bestia, yo soy el que hace mal aquí el cuadro, pero bueno, me están dando carrilla en el chat. Itzul, a ver, esto es, no sé si histórico, yo creo que sí es histórico. Yo me he conmovido, me he emocionado de ver cada vez voces cada vez más jóvenes y cada vez más mujeres desde las tribunas más importantes del país. ¿Qué reflexión haces como activista, como feminista, de este momento que se está viviendo con mujeres como Julieta y como Andrea dando la batalla en el poder legislativo? Pues para empezar, creo que sí es un momento histórico. Nos ha costado mucho trabajo a las mujeres llegar a estos espacios de representación. Ha sido una lucha histórica que hemos dado todas desde todos los espacios, todos los partidos. Y hoy en Morena, yo a veces me preguntan por qué participo aquí, ¿no? ¿Por qué elegí este espacio de participación como mujer, joven, etcétera? Y una de las cosas que a mí más me enorgullecen del movimiento y que yo lo veo reflejado en Andrea, en Julieta, es cómo las mujeres desde esta trinchera tenemos no solo la capacidad, sino que nos han empujado siempre a ser quienes somos, a vivir con libertad lo que creemos, a hablar por lo que pensamos, a luchar siempre por lo que nos ha caracterizado el movimiento, ¿no? Que es no solo el tema de la izquierda, sino la austeridad, las cosas de las mujeres y cualquier cosa que realmente creamos todas, hemos levantado la voz incluso a causas al interior de nuestro partido, y eso no sucede en otros espacios.
Yo tengo compañeras de otros partidos políticos que me ven y dicen, es que ¿cómo puedes tú tuitear, hablar, decir todo lo que piensas todo el tiempo? Y es que así es participar acá. Acá nosotras tenemos toda la libertad de ser quienes somos, porque así inició el movimiento, ¿no? Inició como algo que era para arropar todas estas causas sociales que habían sido no solo invisibilizadas, sino que criminalizadas por los gobiernos neoliberales. Y ahora que estamos acá, pues por supuesto que vamos a aprovechar estos espacios, por supuesto que yo veo a Andrea en la tribuna gritando y con toda esta argumentación maravillosa y digo, este es el momento, ¿no? El momento que nos toca llegar a hablar, levantar la voz por todas las mujeres que no han llegado o las que llegaron, pero que en los espacios de participación donde ellas se encuentran no se les permite ser quienes son, ¿no? No se les permite abanderar temas, no se les permite, o incluso ellas mismas han, como mencionaba Andrea, han sido partícipes de este falso feminismo y de explotar las causas de las mujeres a beneficio de algunos políticos. Y pues nosotros acá las vemos desde afuera, ¿no? Nosotros que no estamos en la Cámara, yo las veo y siento muchísimo orgullo de poder participar con compañeras que no se van a medir, que van a siempre levantar la voz por todas y por todos, y no solo por las causas de las mujeres, sino por las causas de cada persona que ha sido invisibilizada en la historia de México. Yo voy a decir algo, espero que lo tomen como lo que sale de aquí, un piropo. ¡Qué chingona mesa! Ojalá que la podamos hacer cuantas veces podamos y empaten nuestras agendas, porque más de ustedes queremos escuchar, más de ustedes queremos ver. La gente ya sabe de Vicente Serrano y cómo soy, pero más ustedes como legisladoras, tú como activista, Itzul, yo creo que esto es importantísimo. Y bueno, ya que estamos hablando sin censura, hay un tema que es escabroso. Ahí les va. Mucho se ha criticado a Lili Téllez por el chapulineo. Ahora hemos criticado y le hemos dado hasta con la cubeta a Germán Martínez por dejar la bancada de Morena en el Senado para irse con los plurales. Y ahora nos enteramos que Manuel Espino, el yunquista Manuel Espino, uno de los, hasta presidente nacional del PAN, se afilia a Morena para buscar la gubernatura de Durango. Cuando veo liderazgo joven como el de ustedes, con convicción, desde abajo, comprometido con la base, con la gente que hace Morena, pues yo me rasco la cabeza y digo, ah, caray, ¿y esto qué? ¿Lo aplaudes? ¿Lo qué? ¿Puedo pedir tu opinión, Julieta Ramírez? Claro, bueno, no es por defender a Manuel, sin embargo, él dejó el PAN hace ya 10 años. Sin embargo, acá en Morena nosotros buscamos que cualquier persona que desee participar libremente por la transformación de este país lo puede hacer. Sin embargo, tenemos muy claro también, imagínense, como mujeres jóvenes, hace todavía 4 años, hace 4 años no era tan fácil que las mujeres jóvenes fuéramos recibidas, fuéramos valoradas y fuéramos tomadas en serio dentro de los espacios de participación política al interior de los partidos y al exterior de los partidos políticos. Entonces, por supuesto que cuando nos preguntan, a ver, ¿qué hacen tan mujeres tan jóvenes o qué sientes de estar tan joven y formar parte de la Cámara de Diputados o diputadas? ¿Qué digo yo? Bueno, conozco a muchas otras jóvenes de mi edad que también pudieran estarlo haciendo de forma excelente. Entonces, bueno, al final del sexenio, Manuel Espino se declaró abiertamente en contra de Calderón, apoyó a Andrés Manuel por su agrupación cristiana que tiene. Sin embargo, siempre así lo hizo Lili Téllez y miren nada más. Es verdad, es verdad. Sin embargo, siempre nosotras estaremos buscando la participación de lo que quiere la gente, que es ver nuevos perfiles, perfiles frescos, perfiles sin un pasado, perfiles ya sin explicaciones, sin justificaciones. Es decir, para la gente, por supuesto, que es muy difícil que yo me ponga a tratar de justificar o explicar quién es esta persona, de dónde viene, dónde participó antes. Si tenemos perfiles, por ejemplo, como Andrea Chávez, que es una joven que lleva participando en política ya bastante tiempo, que llevamos participando pues de una manera desinteresada, honesta,
y 100% afines desde un principio al Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, aquí en este sentido, pues, por supuesto, aludir a la búsqueda de perfiles sanos, perfiles sin un pasado, no digamos truculento ni nada, pero sin un pasado que no tenga nada que explicar. Entonces, pues esa es mi consideración. Sé que allá afuera habrá muchísimas jóvenes y jóvenes, mujeres y hombres buscando un espacio y una oportunidad de participar y que lo pueden hacer perfectamente bien y con un historial totalmente limpio y fuera de cualquier tipo de señalamiento. Así es, gracias a Fer Hernández por los $5 de superchat. Dice, saludos, mi gente. Estos sin censura, viejón. Gracias, Fer. A ver, Andrea Chávez. Es que hay pugnas internas en Morena. Incluso se ha sugerido hasta la renuncia de Mario Delgado por parte de Paco Ignacio Taibo II, que los puros con los pragmáticos. De hecho, hoy platicaba con Epigmenio Ibarra sobre una declaración que puso en Twitter, Epigmenio Ibarra. La voy a buscar en estos momentos nada más para comentarla, precisamente sobre los puros. Hoy lo escribió, pero híjole, así como en su momento me expresé porque se le daba una diputación a Armando Cavada, el expresidente municipal de Ciudad Juárez, señalado de estar en la lámina secreta de César Duarte, el priista, hoy en el bote esperando extradición a México, y que tan es así que regresó un dinero que había recibido. Híjole, pues ¿cómo no criticar o señalar? A ver si estamos por ahí. Espero que no nos hayamos perdido. Pero Listo. a ver, mi querida Andrea Chávez, pues ya no encontré el tuit de Epigmenio Ibarra que habla precisamente sobre los duros. ¿Tú qué piensas de estas candidaturas, de estos aspirantes a puestos que a través de Morena buscan llegar, ¿no? O sea, un Manuel Espino. Claro. Te me estás cortando, mi Vicente. Ya no te escuché, pero con gusto te respondo. Fíjate que nuestro partido, Morena, se ha caracterizado siempre por ser un partido movimiento, es decir, un espacio que alberga perfiles muy diversos, un espacio en donde se defiende y se acepta la pluralidad, un espacio en donde mientras tenemos, por ejemplo, un representante de un sindicato minero, también tenemos sentado en la misma mesa a un empresario ¿Qué pasó tiene que ahí? ver con lo energético. Mi Vicente, te estábamos perdiendo, pero ya te estaba yo contestando. A ver, échale. Entonces, en esta pluralidad y en esta diversidad que tenemos en Morena, naturalmente siempre van a haber perfiles que no nos gusten y perfiles que nos gusten. Así es la política. Hay personas que creemos que representan nuestros valores, que representan un proyecto que nosotras y nosotros encabezaríamos si estuviéramos en ese lugar, y hay personas que no. Ahora bien, ¿qué pasa? En este momento, este partido movimiento, que es Morena, acaba de abrir pues un proceso de afiliación, porque durante mucho tiempo tuvimos cerrado el padrón de afiliación. Tú recordarás que pues todos y todas recordarán, fueron 31 millones de mexicanas y mexicanos quienes votamos a favor de un cambio en el año 2018, y sin embargo teníamos un padrón muy chiquito en Morena y se había mantenido así cerrado porque pues había cierto temor precisamente por cierta parte de que entraran perfiles así, pues un poco impresentables, ¿no? Y que nos molestaran y que nos diera coraje, pero también había temor de abrir el padrón
para que pues no entrara mucha gente, porque eso descontrola la toma de decisiones, pero así es la democracia. Entonces, en algún momento Morena tenía que abrir su padrón. Y Morena lo hace con las puertas abiertas por esto, porque somos un partido plural, un partido diverso. Entonces, de quien tú me hablas en este momento, de Manuel Espino en el estado de Durango, quiero decirles que no se está candidateando, Morena no lo está candidateando a nada, simplemente fue que pues se registró dentro de la apertura de este padrón, es decir, se está afiliando a Morena. Y Morena tiene pues un consejo, un órgano de honestidad, en donde se dedican pues a disertar y a debatir sobre si le pueden abrir pues las puertas a una persona que se considera impresentable o que tiene alguna tachita dentro de su archivo, dentro de su expediente. Y entonces dentro de este órgano de disertación, de debate, seguramente se va a estar tratando este tema, pero créanme que pues este proceso de afiliación va a traer a muchos perfiles muy diversos. Esto no quiere decir que no vayamos a estar criticándolos, lo podemos hacer. Y no solo ustedes, también nosotras, absolutamente todas y todos podemos criticar. Lo que sí no se podría es negarle la entrada a un partido de pronto a cualquier persona, sin razón alguna. Primero tiene que haber, digamos, un espacio de conversación, un espacio de debate, y yo creo que habremos de tenerlo, ¿no? Sí decirte, Vicente, que pues tú mencionaste muchos nombres en los que particularmente muchas de nosotras y nosotros fuimos críticos, y lo vamos a seguir haciendo. Y ahí las ayudamos y les pedimos ayuda a ustedes, que ustedes conocen mejor dentro de lo local quiénes son muchos personajes dentro de los municipios, dentro de las entidades federativas, que a veces nosotras y nosotros no conocemos sus antecedentes. Síganoslos compartiendo para saber quiénes son y qué piensa la gente de ellas y de ellos. Nomás recordarles que el proceso de selección de candidaturas del Movimiento Regeneración Nacional de nuestro partido es a través del método de encuesta, en donde sí se consideran las cualidades positivas o negativas que tienen los y las aspirantes. Entonces, si este personaje que se acaba de afiliar a Morena, digamos, que pues va a ser bienvenido en el partido y quiere candidatearse a gobernador del estado de Durango, pero la gente no tiene buena percepción de él, entonces no llegaría a ser candidato a la gobernatura de Durango. Que tengan esa certeza de que pues está el proceso de encuesta y se consideran los atributos y las cualidades de las personas. Compartirte eso, Vicente. Pues sería interesante también que leyeran muchos de los comentarios que nos está haciendo llegar la gente a través del chat, Julieta, Andrea, Itzul, porque entre otras cosas, conste que lo escribe la gente. Aceptar basura no es ser plural, entre otros de los comentarios que estoy leyendo aquí en el chat. Itzul, escucho tu reflexión sobre esto, porque es un debate importante, sobre todo abajo, entre la gente cuando se habla de personajes ya conocidos. Itzul, ¿me escuchas, abogada? No, creo que no me escucha, Itzul. Bueno, mientras arreglamos su conexión para cerrar con ella, ¿con qué te gustaría cerrar a ti, Julieta? No sé si quieras abonar sobre el tema de Ricardo Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ONU. Mañana le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. ¿Con qué te gustaría cerrar? Bueno, no tenemos audio tampoco. ¿Aló? Con Julieta. Ahí estamos, Julieta. Ahora sí te están interfiriendo ya, Vicente, hasta el stream aquí. No lo dudo. Me mutearon. No Fíjate, lo dudo. nada más termino únicamente, sí, reconociendo a Andrés Manuel López Obrador, el presidente que estará participando en el Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que es el momento
que más estábamos esperando no desde que inició el sexenio, desde hace muchísimos años, la participación de Andrés Manuel López Obrador en la sede de Naciones Unidas. Y por otra parte, bueno, quiero hacer un breve paréntesis sobre el proceso de revocación, ratificación de mandato que vamos a estar analizando en los próximos días. Estamos en un proceso histórico, es la primera ocasión que tenemos la oportunidad de que a un presidente se le ratifique o se le revoque de su mandato. Y me gusta mucho este tema, y de hecho yo solicité en su momento que pudiera participar en tribuna hablando de la defensa de esta figura jurídica en nuestra Constitución, porque de forma específica, por ejemplo, toda la vida hemos escuchado a presidentes de la República, a presidentes municipales, a presidentes, bueno, de cualquier órgano que cuando toman protesta, pues todos juran ante la Constitución local, ante la Constitución federal, que van a cumplir el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión, y que así no lo hiciere, el pueblo, la nación se los demande. Y quiero decir que en muchísimas ocasiones no lo hicieron y en muchísimas ocasiones el pueblo se los demandó. Se lo demandamos a Salinas de Gortari, se lo demandamos a Felipe Calderón, se lo demandamos a Enrique Peña Nieto cuando fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y no hubo grito ni reclamo que lograra que ante tal demanda se retiraran de su cargo. Y la figura de la revocación de mandato es un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno. Y siendo jefe de gobierno se sometió a este mecanismo en 2 ocasiones. En 2 ocasiones de su gestión se sometió a una revocación, ratificación del mandato. Entonces estamos en un momento de recabación de las firmas para que pueda ser posible la consulta en el mes de marzo. Es muy importante que la gente sepa que vayan y firmen para que se realice este proceso histórico. Y es muy importante recordar a la gente porque es tan importante que sí se haga, porque cuánto tiempo anterior tuvimos la necesidad de revocarles el mandato y no pudimos porque no existía un mecanismo vinculante que gritáramos, lloráramos y pataleáramos, no iba a renunciar el presidente. Y ahora estamos ante la oportunidad histórica de celebrar la consulta, participar y votar, que se nos pregunte si queremos o no que un presidente, el día de hoy es Andrés Manuel López Obrador, pero el día de mañana será otro presidente, si queremos que continúe o no en su mandato. Yo los invito a quienes nos están escuchando a que vayan y firmen y nos apoyen para que sí se celebre la consulta en el mes de marzo. Se requieren casi 3 millones de firmas para que sí se celebre y después que participen en este histórico proceso de consulta. Por supuesto, los que somos simpatizantes y militantes de este movimiento votaremos por la ratificación del mandato de Andrés Manuel y votaremos por respaldarlo, por los grandes logros que se han tenido, pero es importante que la gente entienda de dónde venimos y por qué nos ha costado tanto que exista esta figura. En el 2018 se planteó la posibilidad que existiera y finalmente fue cuando se votó en la legislatura histórica de la Cuarta Transformación, fue la que votó la posibilidad de que existiera esta figura en nuestra Constitución. Así que solo como breve reflexión e invitación a que participen, está abierto este proceso, tenemos hasta finales de diciembre para que se recaben las firmas y en marzo estaremos celebrando la consulta. Así es. Momento, Vicente, muchísimas gracias por la invitación y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Julieta Ramírez, Facebook, Instagram, Twitter y de todo. Un saludo. Y quiero agradecerte porque has mostrado tu solidaridad ante el hackeo de nuestra cuenta en Twitter. Estoy al pendiente. Gracias, Julieta. Gracias, Andrea, también tú. ¿Con qué reflexión cerrarías, Andrea Chávez? Sí, voy a darle seguimiento al ejercicio que hizo mi compañera Julieta para avisarles de lo que se viene en este momento en la Cuarta Transformación dentro de nuestro movimiento, pero pues en el interior de la Cámara de Diputados. Tenemos esta semana, déjenme les comento,
la discusión y en su caso aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, en donde vamos a asegurar que las pensiones sociales sigan llegando a las y los adultos mayores. Se va a, pues, a incrementar de manera muy considerable el recurso que hay para las pensiones sociales para personas con discapacidad, adultas, adultos mayores, madres solteras, para que pues este presupuesto de egresos de la Federación tenga una vocación social, humanista y que esté, por supuesto, siempre mirando en todo por el bien del pueblo de México. También, por ejemplo, estaremos votando a favor de un incremento al área de salud, porque sabemos que estamos todavía en un proceso pandémico en donde pues hay un virus que todavía está afectando a nuestras familias, que todavía hay contagios, que todavía pues lamentablemente estos contagios pueden llegar a ser pues graves a pesar de la presencia de las vacunas. Entonces, por eso estamos contentas y contentos de que se va a llevar a cabo esta discusión. Seguramente van a ser sesiones muy largas, pero allí estaremos, no quitaremos el dedo del renglón, no nos iremos a dormir para evitar que la oposición logre su cometido, que es pues negarnos el presupuesto a todas y a todos los mexicanos, porque ya no hay moches, entonces ya no quieren ese presupuesto. Pero también decirles que se acerca la discusión de la reforma energética. Como ustedes saben, la Cámara de Diputados en esta ocasión funge como Cámara de Origen porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mandó su iniciativa a la Cámara de Diputados. Entonces, estaremos discutiendo para que la Comisión Federal de Electricidad recobre importancia, recobre autonomía y que ya las mexicanas y mexicanos no tengamos que pagar 3 veces más cara la luz de lo que lo paga el Walmart, Oxxo, Bimbo y tantas otras compañías millonarias. Entonces, por supuesto que necesitamos de su ayuda en ese proceso, porque cuando la opinión pública, a pesar de la desinformación de los medios de comunicación tradicionales, nos acompaña dentro de la Cámara de Diputados, nuestros argumentos llegan fortalecidos a la máxima tribuna y, por supuesto, también nuestra votación goza de más legitimidad. Entonces, que nos acompañen con sus opiniones, por supuesto, apoyando a nuestro presidente de la República y apoyando a que la electricidad y el litio vuelva a ser de los mexicanos. Pues agradecer por este bonito espacio. Yo también espero volver a compartir pues un programa como este con mis compañeras Itzul, también por supuesto Julieta. Claro que sí. Vicente, que sabes que te queremos. No, hombre, yo también, es recíproco, querida Andrea Chávez. Sigan a Andrea Chávez, sigan a Julieta en redes sociales. Itzul Barrera, por esas cosas de las conexiones, cerramos con una reflexión tuya. Creo que tan importante como las que acabamos de escuchar, es importante tus opiniones, tus reflexiones, tal vez sobre los procesos internos en Morena o el tema que así decidas, Itzul Barrera. Pues cierro pidiéndole a todas y a todos que nos acompañen ahora a la recolección de firmas para el ejercicio de ratificación de mandato de nuestro presidente. Creo que es ahorita la tarea que a todas y a todos nos atañe en nuestros estados y también pues un poco retomar el tema de lo que hablábamos de la afiliación, ¿no? Cómo también ahorita está el proceso de afiliación para todas y todos los que quieren ser militantes de nuestro movimiento y pues hacer un señalamiento que en todos los partidos la afiliación es libre para cualquiera ciudadana que quiera militar en ese partido, que no hay una limitación por parte de ningún partido político, porque además sería violatorio de los derechos políticos electorales de las personas. No es que Morena sea plural, es que en todos los partidos políticos cualquier persona puede afiliarse a ese partido político siempre y cuando no milite en otro partido. Entonces no es un tema de que nosotros seamos, sí somos plurales, pero también es un tema de los derechos políticos electorales de cada persona, sea un impresentable que puede militar en el partido que él o ella desee. Ya, como decía Andrea, de ahí a que sea uno candidato o candidata a una gubernatura, pues ya es otro tema. Por ahora, pues invitar a todas, a todos a que nos organicemos, a que juntemos las firmas necesarias para
este ejercicio de participación ciudadana tan importante que es la ratificación de mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y también pues llamar a todos aquellos que se quieran ahora sí que afiliar a Morena. Me acuerdo en este proceso electoral que vivimos en Jalisco, muchas personas nos preguntaban dónde se afiliaban, cuándo se había el proceso de afiliación. Pues ahora ya está abierto para que todas quienes quieran militar en nuestro movimiento, pues esta es la oportunidad. Y pues agradecerte, Vicente, agradecer a mis compañeras, y claro que me encantaría que esta mesa se repitiera para platicar temas de las mujeres y de cualquier cosa que nos atañe en nuestro movimiento. Claro que sí, te agradezco. Itzul Barrera, ¿en dónde te encuentran en redes sociales las miles de personas que nos ven y nos escuchan? Me encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram, las 3, como Itzul Barrera. Pues querida Itzul, querida Andrea Chávez, querida Julieta, les mando un abrazo y nos vemos muy pronto por acá. Cuídense, buenas noches, buenas tardes. Qué bueno.